Vamos a continuar con nuestra segunda charla. Como este es un trabajo compartido, al colegio le toca organizar, digamos, una parte y a nosotros otra, y en la que nos toca a nosotros como ministerio, una de las dos charlas, si nos repartimos las tareas con Mauricio, decidimos poner los productos magistrales, que era uno de los temas que también nos habían hecho consultas, y para eso yo le pedí a Juan Arellano, químico farmacéutico del Ministerio de Salud, trabajó también antes en el Instituto de Salud Pública, que nos contara un poco de lo que son los productos farmacéuticos magistrales y también un poquito de oficinales, para que la gente de la comunidad, y yo entiendo que hay otros colegas también que saben algo, pero nos cuente un poco de este espacio. Es un agrado estar acá con ustedes y poder contarles un poco del reglamento de los preparados magistrales y oficinales, que es el decreto 79 del año 2010. En ese sentido, nosotros, la presentación va a ser un poco general, no pretendemos ir viendo artículo por artículo, sino que ver unos conceptos generales de lo que son los preparados magistrales y dar una pequeña reseña de para dónde vamos en ese sentido, porque se están trabajando algunas modificaciones a este reglamento y darles cuenta un poco en qué estamos. Un poco la definición de lo que es un recetario magistral. El recetario magistral es un sector diferenciado del local de una farmacia destinado a la elaboración de preparados farmacéuticos, es decir, este sector es en sí un establecimiento dentro de otro establecimiento, porque tiene que estar separado, ya sea físicamente, probablemente, del área de la dispensación de medicamentos que se venden comúnmente en nuestras farmacias. Y también dentro de las farmacias asistenciales, donde también tiene que estar en un lugar separado de donde se entregan los medicamentos a los usuarios. Dentro de las características que tiene esta área o este lugar donde se elaboran preparados farmacéuticos, es que debe contar con una autorización expresa de la autoridad sanitaria. Es decir, además de tener la autorización correspondiente a la farmacia, tiene que tener una autorización especial del lugar donde se elaboran estos productos. Ahora, ¿qué se elabora en esta área? Son productos magistrales y productos oficinales. Más adelante veremos qué son uno y qué son otros. También indica que los preparados magistrales no podrán contener principios activos en las mismas formas farmacéuticas y dosis que los que son las especialidades farmacéuticas, es decir, los que elaboran los laboratorios, productores de medicamentos. Y existiendo algunas excepciones para esa norma en que sí se pueden vender algunos preparados que coincidan tanto en forma como en dosis para aquellas personas que tienen alergia a algunos de los excipientes, como lactosa, fenilalanina, en fin, alguno que tenga problemas para los pacientes. También, como podemos comprender, este espacio, este recetario es un complemento a la producción de los medicamentos que elaboran los laboratorios. Es un complemento porque elabora ciertos preparados que la industria no puede elaborar, no quiere elaborar o por cualquier otra razón que exista. Entonces es un complemento a la producción para mejorar el acceso a medicamentos dentro de la población. Ahora, como complemento, también se le exigen menos exigencias o certificaciones de calidad que a los laboratorios, ya que no se le exige elaborar o tener buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de equivalencia
y tampoco estudios de estabilidad tal como se realizan a los medicamentos en los laboratorios. Esto hace un símil un poco a lo que son los almacenes farmacéuticos con respecto a las farmacias. Los almacenes farmacéuticos son establecimientos autorizados donde se venden medicamentos, pero en lugares donde hay difícil acceso a medicamentos o simplemente no hay farmacia. Entonces se autorizan estos establecimientos, pero cumplen también requisitos menores para permitir o facilitar el acceso a mayor población. Otra característica es respecto a las dosis. Los preparados que se realizan en estos establecimientos no pueden contener dosis que van dentro del 10, más o menos 10% con respecto a lo elaborado. Es decir, si un medicamento tiene, no sé, 10 miligramos, un comprimido de 10 miligramos el que elabora el laboratorio, ese rango de más o menos 10 no puede ser usado dentro de los magistrales para poder ser entregado a la población, sino que puede ser probablemente mayor si es que el médico lo estima pertinente o menor. Normalmente es mayor, según la terapia que tenga el paciente. ¿Qué es lo que es un preparado magistral? Preparado magistral es simplemente aquel que manda a elaborar un médico con una fórmula, con unas características que el médico indica, tanto en sus componentes, en el principio activo y en la dosificación. Y que son fórmulas que se hacen para una persona o un paciente individual, no es para todos, es para ese paciente que tiene ciertas características y que el mercado de los medicamentos que elaboran los laboratorios no lo tiene a disposición de ese paciente. Entonces, por lo tanto, son medicamentos individuales, son medicamentos que se elaboran en el momento y por un tiempo acotado. En cambio, los preparados oficinales es aquel que se elabora siguiendo pautas de las diferentes farmacopeas que hay y que permiten elaborar medicamentos, y estos se pueden hacer un poco más, en mayor cantidad, ¿ya? Porque cumplen estándares de la farmacopea, que puede ser farmacopea chilena, farmacopea americana, farmacopea alemana, en fin. Depende, el médico determina cuál es la farmacopea o el que a él más le interesa elaborar. Y está regido por ciertos estándares que son propios de la farmacopea. Por lo tanto, esto se pueden hacerse bases galénicas, por ejemplo, que permitan después agregarle un principio activo. Entonces eso se puede hacer ya más en mayores cantidades. Bueno, como hemos visto, estos preparados farmacéuticos solo se pueden elaborar en las farmacias que dispongan de un recetario autorizado por la autoridad sanitaria, que en algunos casos puede ser los Ceremi o en otros casos puede ser el Instituto de Salud Pública. La condición de venta de estos productos, en el caso de los productos magistrales, es con receta médica. No puede ser de otra manera. El médico te elabora una receta para uno, individual, y por lo tanto es solo bajo receta médica. En cambio, los preparados oficinales, la condición de venta va a estar indicada en la farmacopea farmacéutica oficinal, un poco largo el nombre, pero que elaboró el Instituto de Salud Pública esa farmacopea indica cómo se debe elaborar ese producto oficinal. Y al final indica la fecha de vencimiento que van a tener esos productos. Aquí hay algo interesante en que toda receta magistral
debe ser evaluada por el químico farmacéutico para ver la factibilidad técnica de poder elaborarse, en que no hayan entre sus principios activos, que pueden ser más de uno, no haya incompatibilidades biofarmacéuticas, incompatibilidades con los ¿cómo se llama esto? Los excipientes, con los excipientes, que sea factible de hacer. Y el químico farmacéutico tiene la posibilidad, tiene la facultad de rechazar la elaboración de un preparado si considera que no cumple con la normativa y con la buena práctica de elaboración del medicamento. Como les decía, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud son las responsables de autorizar y de fiscalizar a los recetarios dentro de los territorios que le compete a cada CEREMI. En la autorización, por supuesto, se indicará a qué farmacia pertenece o va a ser incorporado el recetario, los tipos y formas farmacéuticas que estarán habilitados para elaborar. La excepción a esa norma es que aquellos recetarios que elaboren formas farmacéuticas estériles serán autorizados y fiscalizados por el Instituto de Salud Pública. Más abajo vamos a ver cuáles son las formas farmacéuticas aquellas. Otra cosa interesante es que las farmacias que tienen autorizados estos recetarios pueden elaborarle a otras farmacias y también al sistema asistencial. Es decir, pueden hacer contratos con los hospitales, con los servicios, para poder elaborar ellos las necesidades que tengan estos servicios, sobre todo en servicios, hospitales que son de menor complejidad y a veces no tienen farmacia, pero sí tienen botiquines autorizados. Aquí tenemos los tipos de preparados que se pueden realizar en un recetario. Están divididos en tres: en formas farmacéuticas sólidas, en cual pueden ser papelillos u otros envases en polvo, cápsulas duras, formas farmacéuticas líquidas y semisólidas, como jarabes, suspensiones, óvulos, supositorios, cremas, geles. Y en azul están los preparados estériles, es decir, estos son los que autoriza y fiscaliza el Instituto de Salud Pública, porque tiene mejores competencias para poder hacer de mejor manera estas fiscalizaciones. Y ellos son los estériles no inyectables, estériles inyectables, nutriciones parenterales y citostáticos. Con respecto a las materias primas, estas deben estar respaldadas por protocolos de análisis, ya sea desde la fuente, desde el extranjero, cuando son adquiridas afuera, o cuando se hacen con las materias primas que son nacionales, deben mandar a hacer recertificaciones en laboratorios nacionales. Las farmacias tienen la posibilidad también de importar sus materias primas. No solo elaborar a partir de medicamentos que ya se realizan en el país, sino que tienen la posibilidad de importarlos y, por supuesto, tienen que hacer los controles de calidad en nuestro país. En el caso que se deseen usar especialidades farmacéuticas como materias primas, es decir, los medicamentos que comúnmente hace la industria, puede hacerse cuando haya un ajuste de dosis para los pacientes. Eso es lo que decíamos que nosotros, que no puede estar dentro del más o menos 10% de la dosis que se elabora.
Y también en situaciones urgentes en las que el recetario no disponga en ese momento de materias primas apropiadas. Entonces se puede usar un medicamento registrado. También se pueden usar formas farmacéuticas estériles para fraccionar, reconstituir preparados magistrales, ya sean estériles, nutriciones parenterales, citostáticos, y también los no estériles, o sea que materias estériles sí se pueden usar para preparados que no necesariamente tienen que ser estériles. Con respecto al periodo de validez asignado, eso lo determina el químico farmacéutico que elabora el producto, pero siguiendo directrices. En este caso, como decíamos, los preparados oficinales viene determinado por lo que indica la farmacopea farmacéutica oficinal, ¿ya? Pero que en ningún caso podrá ser mayor a 1 año. En el caso de los magistrales, lo que indica actualmente que considerando la forma farmacéutica, vía de administración, termolabilidad, etc., estos no pueden tener una validez más allá de los 40 días a partir de la fecha que son elaborados. Bueno, ese es un tema un poco controversial, que a lo mejor lo conversamos un poquito más adelante. Un poco con respecto a la validez, ¿por qué se pusieron 40 días? Un poco para contar por qué se pusieron 40 días y no se pusieron 50 o 60 o 20. En su oportunidad se pensó que como son magistrales se tienen que usar durante un periodo corto de tiempo, no más allá de 30 días, que es lo que le da el tratamiento. Y se dejaron 10 días como para el transporte. Entonces ahí más o menos dije, 40 días parecía razonable, pero no deja de ser algo arbitrario. Respecto a los preparados magistrales por simple división de las materias primas, se dejó un plazo no superior a los 6 meses. Y estos mismos, cuando son por simple división, no se le dejó un plazo superior a 40 días a partir de dicha división. Es decir, se trató de respetar un poco lo que decíamos en los puntos anteriores. No darle un periodo de validez muy extenso que permita guardarlos, que las personas no se lo tomen en el momento apropiado y por temas de seguridad, como le decíamos, que en la elaboración no se cumplen todas las exigencias o certificaciones de calidad que se le permite o que se le exige a los laboratorios de producción. Entonces, pensando un poco en la seguridad del paciente, es que no se extendieron demasiado los plazos de validez de estos productos. Dentro del reglamento 79 habían algunos artículos transitorios, ¿ya? Que vale la pena recordarlos, lo más importante, en que el artículo transitorio número 2 dice que mientras no se apruebe la nómina de principios activos que pueden ser utilizados en la elaboración de preparados farmacéuticos, los recetarios podrán elaborarlos utilizando aquello incorporado en las especialidades farmacéuticas con registro sanitario vigente. Esto era un poco porque se supone que el instituto iba a sacar una lista de principios activos que podrían ser elaborados en los recetarios, pensando que a lo mejor se podían poner algunas restricciones a algunos principios activos. En realidad eso se repensó y en realidad no se va a sacar una lista nueva, no va a sacar el instituto una lista, sino que simplemente
y teniendo presente que los principios activos que están registrados tienen historial de, no sé, de eficacia, seguridad, y pensando un poco eso, se traspasa a lo que son los preparados magistrales, y efectivamente todos aquellos que están registrados por lo menos se pueden elaborar, y tal vez algunos más dependiendo del ministerio y del instituto para aquellas drogas huérfanas, que eso apareció solamente en la ley Fármacos 1 y que también bajo algunas condiciones van a poder ser elaborados. Bueno, el artículo 3 también dice que mientras no se apruebe la farmacopea farmacéutica oficial, los recetarios solo podrán utilizar la farmacopea oficial chilena. Bueno, eso también es un poquito too much, porque la farmacopea chilena está obsoleta hace muchos años, como 50 más o menos. Entonces, exigirle que hagan sus preparados en base solo a la farmacopea, como que se nos pasó un poco las revoluciones. Con las modificaciones probablemente eso va a cambiar también. Bueno, ese es que mientras no se dicte el decreto supremo que apruebe las normas oficiales para la elaboración de preparados farmacéuticos en recetario, deberán cumplirse las disposiciones generales del reglamento. Eso también está en curso, poder sacar, digamos, estas normas oficiales. Es un trabajo que está pendiente, pero que se va a abordar prontamente. Y el otro artículo, el quinto, tiene que ver con quienes ayudan al químico farmacéutico a elaborar los preparados, que son los auxiliares, que por única vez se aceptó que estos auxiliares que trabajaban en estos recetarios pudiesen dar una prueba de competencia ante la Ceremi. Y quedó solo por una vez, a pesar de que se avisó con tiempo. Igual, bueno, estos eran auxiliares que habían aprendido, digamos, haciendo las cosas nomás, claro. Y igual faltaron algunos, por un lado. Segundo, faltan auxiliares porque se supone que tienen que haber técnicos de institutos superiores que deberían dar esa carrera, pero al final, al parecer, sobre todo en provincia, se produce un déficit efectivamente de estos auxiliares y nosotros tratamos de abordarlo en las modificaciones, pero lamentablemente legalmente no puede hacer nada. Lo que sí creo que vamos a poder hacer más adelante es sacar una nueva, no reglamento, sino una nueva resolución en que diga que se va a dar la opción de hacer una segunda o tercera, pero no dejar no se puede dejar nulo ese transitorio. Entonces hay que sacar algo nuevo y parece que ese es el camino que vamos a seguir próximamente. Bueno, como les contaba, estamos en el tema de las modificaciones y que ya les he dicho algunas que creemos que por dónde van. Esto fue durante el año 2015 en que los regulados, la gente que trabaja en la farmacia o que tiene recetario, se juntó con la ministra y la ministra nos dio la orden de trabajar las modificaciones de este reglamento. Se formó un grupo donde habían representantes de Cruz Verde, Salcoblan, de la farmacia en general, de la farmacia independiente, gente del colegio, de la academia y los profesionales de los departamentos de políticas farmacéuticas del ministerio. Ese trabajo al final dio como resultado una serie de observaciones y de modificaciones que se solicitaron y que posteriormente a eso se formó una mesa de trabajo interna dentro del ministerio que estaba compuesta por el Instituto de Salud Pública, profesionales del Instituto de Salud Pública,
de la Subsecretaría de Salud Pública y también de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Y esa mesa de trabajo, esa comisión, es la que elaboró las modificaciones que van a ser presentadas en base a lo que han sugerido, solicitado y el trabajo que se hizo con las farmacias independientes de cadena y la academia. Ahí hay un poco, a modo de resumen, se modificó el 57% de los artículos del reglamento, vale decir 32 de 56. O sea, hay una modificación importante, grande. Y probablemente para algunos el tiempo que ha pasado es largo, pero para los tiempos administrativos y del ministerio y de las instituciones públicas no es tanto, porque no solo nos dedicamos a esto. Pero ha ido lento pero seguro caminando. ¿Y en qué estamos ahora? Estamos en que este reglamento, estas modificaciones ya fueron consensuadas entre las diferentes instituciones internas con la división jurídica que nos da el apruebo si estas modificaciones realmente tienen una validez jurídica o hay contraposiciones entre otros reglamentos, etc. Y durante la próxima semana ya va a consulta pública. Va a estar en consulta pública durante 45 días. Nosotros le vamos a avisar a los representantes que trabajaron con nosotros para que estén atentos, puedan leerlo y probablemente hacer nuevas observaciones, las cuales van a ser evaluadas, se envía nuevamente a la división jurídica y ellos dan los trámites para mandarlo a Contraloría y si Contraloría da el ok, se publica en el diario oficial y queda fijo las modificaciones planteadas en ese cuerpo. Así es que es cierto, han pasado algún tiempo, pero ya se está viendo la luz al final del túnel. Creemos en general que hemos dado respuesta a las solicitudes, no siempre del 100% porque a veces no es pertinente, pero sí acercándonos bastante a lo que fueron las solicitudes de los regulados básicamente. Así que, como les cuento, quedamos a la espera de sus observaciones y nada, pues, va a pasar un poquito más de tiempo todavía antes que salga, pero vamos en ese camino. Eso sería un poco lo que les puedo contar del reglamento de productos magistrales y oficinales y más o menos hacia dónde queremos ir y hacia dónde va y en qué estado está la modificación en estos momentos. Gracias.